Presentación sobre la pobreza como factor de riesgo cardiovascular en Latinoamérica. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. La agenda que nos proponemos desarrollar hoy es definir qué es pobreza, cómo medirla, las nuevas concepciones de enfermedad, la pobreza y la enfermedad cardiovascular, hacer un breve repaso de la salud cardiovascular en Latinoamérica, la pobreza en Latinoamérica y algunas conclusiones. Comencemos definiendo qué es pobreza. El ser humano tiene medios de vida y tiene varios capitales, un capital humano, un capital natural, un capital físico, social y financiero. Esto marca su nivel socioeconómico, en el cual se incluyen sus ingresos, pero también su educación, su empleo y su medio ambiental. La pobreza es la situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Existen diferentes tipos de pobreza, una pobreza absoluta, relativa, estructural, coyuntural, rural, urbana, extrema, infantil, material. Hay que distinguir lo que es pobreza de indigencia. La pobreza son los ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas. La indigencia es el ingreso insuficiente para cubrir el costo de una canasta alimentaria. La definición de pobre del latín es muy interesante porque significa que aquel no solamente que no tiene recursos, sino que produce poco, que no es capaz de generar riqueza. ¿Cómo debe medirse la pobreza? Existen diferentes maneras de medir la pobreza, pero la más difundida es la pobreza multidimensional, que incluye 4 dimensiones y 12 indicadores. Respecto a la educación, al trabajo y seguridad social, a la salud, el agua y la alimentación, el hábitat, la vivienda y el ambiente sano. ¿Cuál es la relación de la pobreza con la enfermedad? Las situaciones de riesgo, los factores de riesgo psicosociales influyen sobre el corazón. Vamos a hacer un análisis de varios niveles. Ya desde el año 1998, McEwen definía que las situaciones de estrés percibido tenían respuestas fisiológicas que dependían de diferencias individuales y de respuestas conductales, haciendo que uno pasase de la alostasis, es decir, la situación de esfuerzo para poder superar ese estrés, a la adaptación. Y define lo que se llama carga alostática, que es la carga de todo el estrés que no se puede manejar. En este sentido, publicaciones más recientes vinculan las situaciones socioeconómicas con el estrés, con las conductas y también con la respuesta psiconeuroendocrina a nivel del sistema nervioso autónomo, la disregulación del eje hipotálamo hipofisario y la respuesta inmune. Fíjense entonces cómo estos factores socioeconómicos no solamente tienen relación con las condiciones de vida, sino con marcadores fisiológicos que por último desembocan en precursores de aterosclerosis, de trombosis, de arritmias, etc. Más claramente, las experiencias de estrés generan disfunción autonómica, disfunción neuroendocrina, cambios hemodinámicos, activación de la coagulación y activación inmunitaria, con efectos fisiopatológicos que pueden llegar a la isquemia miocárdica, a la aterosclerosis y a la trombosis. Recientemente se ha señalado la relación entre el estrés, las situaciones de estrés, y la activación a nivel de la médula ósea, con liberación de células proinflamatorias como los monocitos.
La activación a nivel de la amígdala cerebral activa la liberación a nivel de la médula ósea de células proinflamatorias. Esto está explicitado en este trabajo publicado recientemente en Lancet. Entonces, la activación amigdalar actúa sobre la médula ósea o directamente actúa sobre la inflamación arterial, provocando la enfermedad cardiovascular. De modo tal que la enfermedad cardiovascular puede ser vista como un contexto, en el contexto de la situación socioeconómica, de la posición social, de la educación y en el caso particular que nos ocupa de los ingresos. Particularmente cuando la persona disminuye su nivel socioeconómico. De modo tal que los determinantes estructurales pasan por determinantes intermedios y finalmente impactan sobre la salud y el bienestar de las personas. Es muy interesante esta publicación en la cual la esperanza de vida saludable desagregada por quintilos de acuerdo al índice sociodemográfico muestra que en aquellos individuos que tienen un índice sociodemográfico bajo o medianamente bajo, el impacto que tiene este índice sociodemográfico como explicando su esperanza de vida es mayor que el no explicado por el índice sociodemográfico. Fíjense entonces cómo el impacto que tiene esta valoración sociodemográfica sobre la enfermedad. Dos conceptos que queremos introducir es el de sindemia, que es la suma de dos o más epidemias, como es la enfermedad cardiovascular y la pobreza. Y el del exposoma, que es la medida de todas las exposiciones de un individuo a lo largo de su vida. De modo que la pobreza tiene relación con la enfermedad cardiovascular. Y este estudio de Hamad, recientemente publicado en el JAMA Cardiology, muestra cómo el nivel bajo socioeconómico es la mayor explicación de la mortalidad cardiovascular, por encima de los factores de riesgo tradicionales. Y cómo la mejora en las muertes por enfermedad coronaria se vincularía en un modelo teórico más con la mejoría en la situación socioeconómica que con las variables, con otras variables como puede ser el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, etc. No es que evitemos los pensamientos binarios, no es que la situación socioeconómica sea más importante, es tan importante y no es un O, sino es un I. Y fíjense que la incidencia acumulada de enfermedad coronaria en adultos con bajos ingresos socioeconómicos es prácticamente la mitad explicada por los factores de riesgo vinculados con los bajos niveles socioeconómicos. Pasemos una rápida revista a cómo está la situación de la salud cardiovascular en América. La mortalidad por enfermedad transmisible es sensiblemente mayor que en países de Norteamérica, pero la mortalidad de enfermedad transmisible es prácticamente similar, de modo tal que los países de medianos y bajos ingresos, como los de Latinoamérica, se encuentran con la doble desafío de la enfermedad transmisible y de la enfermedad no transmisible. Si nos fijamos especialmente en la enfermedad cardíaca, la enfermedad coronaria es prácticamente similar y en algunas regiones superiores a la de Norteamérica, como sucede en el Caribe latino. La enfermedad cerebrovascular es sensiblemente mayor en la región de Latinoamérica que en la región de Norteamérica, prácticamente la duplica. ¿Cómo es la situación de pobreza en Latinoamérica? Acá tenemos los ingresos nacionales brutos en dólares. Fíjense la tremenda diferencia entre Latinoamérica y Norteamérica. Pero lo más grave es que se pronostica, debido probablemente a la pandemia, un incremento
de la pobreza a nivel mundial de más del 7%. Esto se refleja en América Latina por un incremento porcentual entre el año 2019 y 2020 del 3.2% en la pobreza y de 1.2% en la indigencia. Fíjense que hay más de 209 millones de pobres en Latinoamérica y 78 millones en pobreza extrema. Entre el año 2019 y 2020 ha crecido, cuando uno considera los individuos con ingresos bajos o medianos bajos, de un 76.1 al 79.4, y en millones de 467 millones de personas a 491 millones de personas. En la Argentina hay un total de 40% de individuos en pobreza y 10.5 en indigencia. Pero fíjense que los más perjudicados son aquellos menores de 15 años. La inequidad en la región es clara y se puede expresar a través del índice Gini. Fíjense la diferencia entre el índice Gini en Norteamérica, en Latinoamérica y el Caribe. De modo que las conclusiones son que, observando los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la salud y el bienestar está indisolublemente unido al fin de la pobreza en el mundo y en nuestra región. La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. Los países pobres tienden a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes. Dentro de cada país, las personas pobres tienen más problemas de salud que aquellas con mejor situación económica, y esta asociación refleja una relación de causalidad que funciona en dos sentidos. La pobreza genera mala salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres. Y como presidente electo de la World Heart Federation, les dejo este último mensaje. El paradigma del plan estratégico de la World Heart Federation para el 2021-2023 es salud cardiovascular para todos. No va a haber salud cardiovascular para todos si no disminuimos sensiblemente los niveles de pobreza a nivel mundial. Nuevamente agradezco a los organizadores la posibilidad de acompañarlos hoy. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ariel Kraselnik y voy a hablar de este tema, de la paradoja de la malnutrición y la accesibilidad a una alimentación saludable. Primero, para situarnos en contexto, tenemos que entender que el sistema alimentario actual consume la mayor parte de la tierra cultivable y el agua para generar básicamente un enorme excedente de granos transgénicos utilizados para sobrealimentar animales confinados y fabricar productos ultraprocesados. De esa manera funciona la gran parte de los alimentos que producimos hoy. De hecho, a pesar de los mayores rendimientos agrícolas de la historia, la proporción de humanos hambrientos está aumentando desde el año 2015, por primera vez luego de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, la proporción de humanos con sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas está en aumento, siendo los factores alimentarios la principal causa de muerte global. Esta es la gran paradoja de la malnutrición, en la cual en el planeta 1 de cada 3 personas tiene obesidad o sobrepeso, mientras que 1 en cada 12 pasa hambre o está con desnutrición. La alimentación es la principal causa de muerte, como dijimos, y ningún país está en rumbo para cumplir con las recomendaciones alimentarias. No solo eso, a nivel del planeta en forma global, el sistema alimentario es responsable de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, 27%, algunas estimaciones dan mucho más, el 70% del consumo de agua dulce, y es el principal driver de deforestación, pérdida de biodiversidad
y nos pone en riesgo de presentes y futuras pandemias por riesgo de enfermedades zoonóticas. Así que el sistema alimentario está, como lo define la FAO y otros organismos, roto. Y en este contexto de un sistema alimentario roto, tenemos muchas limitaciones para el acceso a alimentos saludables que son inherentes a cómo está configurado el sistema. Vamos a tocar brevemente en esta charla algunos puntos. Primero vamos a hablar de la presencia ubicua de ultraprocesados. Posteriormente vamos a hablar de la falta de promoción de alimentos saludables, la subvención a alimentos no recomendados y consumidos en exceso. Y por último vamos a hablar brevemente de la ignorancia, la apatía o los conflictos de interés de nosotros, de los profesionales de la salud, que deberíamos aconsejar a la población y a la formación de políticas. Vamos a hablar primero de los ultraprocesados. Vemos cómo en la región, en Latinoamérica, está en aumento continuo y constante, esto llega hasta el 2013, pero sigue subiendo, el consumo de productos ultraprocesados, según este documento de la OPS. Y hay varios motivos que lo explican. Primero, la visibilidad de estos productos es enorme, aparte de la publicidad gráfica, medios audiovisuales. Fíjense en los supermercados, este estudio hecho en Capital Federal, publicado este año, investigadores del IEX, vieron que la exposición en los supermercados de productos no saludables, el espacio que ocupan en las góndolas, es 4 veces mayor que los productos saludables, siendo los saludables agua, frutas, vegetales, legumbres, etc. Y los no saludables, gaseosas, galletitas dulces. Solamente las gaseosas superan todos los metros ocupados por alimentos saludables, y esto es mayor en comunas con menores ingresos. Nos acostumbramos a comer en cualquier lado, a que haya esta disponibilidad, esta oferta de ultraprocesados en todos lados, inclusive en las farmacias, ver películas comiendo, e incluso como se ve acá en máquinas expendedoras en los hospitales. Una cuestión muy importante es el tema del marketing, y especialmente cuando está orientado a los niños. Vean este famoso producto, esta chocolatada, con una figura de fantasía, muy canchera, que tiene los ojos apuntando hacia los niños que están mirando estos productos. Con este invento que es el NutriActive B, que no sabemos bien qué es, pero que acompaña el crecimiento, según nos dice el paquete. Sin embargo, este producto es 75% y más de azúcar, ¿sí? Y también cuestiones para los adultos. Fíjense, este producto, que si uno lo ve y lo agarra desprevenido, pensamos que es un producto fantástico, con el verde, con el light, que nos dice 0% grasas trans, ¿sí? Y con la fundación, con el logo de la mismísima Fundación Favaloro. Sin embargo, sigue siendo un bizcochito de grasa, capaz un poco mejor nutricionalmente que la versión estándar, pero sigue siendo un alimento no saludable y no recomendado y muy sobreconsumido en nuestro país. El tema de los ultraprocesados termina siendo una pelea muy desigual, que explica por qué está en aumento continuo en todo el mundo y en nuestra región también, y en Argentina también. Un acceso 24/7, palatabilidad máxima, diseñada en laboratorios, baja saciedad, por eso siempre podemos comer más, publicidad continua, marketing, los hábitos que se gestan desde las primeras infancias, siendo los kioscos los lugares de premio y de alegría, la presión social por el consumo y los bajos precios hacen que la voluntad no pueda regular el consumo de estos productos. Por eso, tanto yo como varios otros profesionales creemos que este tipo de campañas no son justas, porque no está diseñado el sistema para que podamos moderar el consumo, y los números hablan por sí mismos. Estamos consumiendo cada vez más de estas cosas. Y hace 10 años, 15 años, por ahí podíamos tener dudas, pero hoy la evidencia de que los ultraprocesados son dañinos para la salud se está acumulando y ya no podemos mirar para otro lado. Por eso la ley de alimentación saludable, hablando de accesibilidad a la alimentación saludable, es fundamental. Ya tiene casi un año cajoneada en diputados, tiene media sanción. En realidad tiene media sanción en diputados, pero no termina de salir la ley, y esto es importante que nos concienticemos y que la reclamemos. Entre ellas incluye un etiquetado frontal, entre otras cosas. Vamos a hablar brevemente de otras cosas, de la falta de promoción de alimentos saludables, la subvención de otros alimentos no recomendados. Repasemos lo que nos dice la evidencia, que es una alimentación saludable, un patrón mediterráneo similar, un patrón basado en plantas, rico en fibra, incluye granos integrales, frutas, vegetales, legumbres, frutos secos, con menos animales y más plantas.
con granos integrales, rico en fibra, con frutas, con vegetales, limitando la carne roja a menos de 350 a 500 gramos por semana, incluyendo frutos secos y desalentando el consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, en Argentina comemos así. Somos uno de los países que más bebidas azucaradas consume en el mundo y el mayor en la región. Comemos mucha harina refinada, en pan común y en productos, galletitas, facturas. Carne roja, excedemos muchísimo el consumo recomendado y procesadas también, mientras que las humildes legumbres no llegan al kilo habitante año. De frutas y verduras andamos muy flojos, 94% de los argentinos no llega a las recomendaciones. 3 a 4 de cada 10 argentinos no consumieron ni una fruta o verdura fresca al menos una vez al día en los últimos 3 meses, según la última ENIS, y el promedio del país es menor a 2 piezas de fruta o verdura por día. Y esto lo podemos entender si vemos los precios cuidados, como tenemos una escasa oferta de verduras, frutas y legumbres, no hay granos integrales, no hay frutos secos, ni siquiera maní, y sin embargo tenemos 29 bebidas endulzadas, 34 snacks, 10 productos de carne roja procesada, cervezas, dulce de leche, 5 tipos de helado. Y claro, ¿cómo la gente va a consumir frutas, vegetales, granos integrales y frutos secos si son inaccesibles y que no están ni siquiera estimulados desde lo que son los precios? Con la carne roja algo parecido, acá vemos cómo la alimentación no está definida solo por las guías o por la evidencia biológica, sino por un modelo productivo. Acá tenemos una noticia reciente, cómo se está subvencionando casi a la mitad de precio los cortes de carne roja, un alimento que en Argentina consumimos en gran exceso. Y para terminar brevemente, vamos a hablar algo de los profesionales de la salud. Los médicos recibimos escaso o nula formación sobre nutrición. En Estados Unidos, un cuarto de las facultades tienen una materia de nutrición, el resto no. Y puntualmente en la Universidad de Buenos Aires, donde yo hice la carrera, hay una materia de 2 semanas de duración y esa es la formación en nutrición que tenemos. El tema de las redes, hoy por hoy es muy importante. Sabemos que los medios clásicos, la tele, la radio, los medios gráficos están invadidos de ultraprocesados, pero las redes también tienen un contacto más directo con los profesionales. Esta es una cuenta de una médica con casi 500.000 seguidores. Y fíjense que no es casual cómo el ultraprocesado está lado a lado con alimentos de origen natural, de frutas, de vegetales, y tenemos la Coca-Cola, los Doritos, el alfajor. Todo esto es un mensaje que tiene una intencionalidad, así como esto que nos pone una golosina como parte de un kiosco saludable. Estos alimentos no necesitan promoción de los profesionales, ya tienen un montón de marketing. Y no me enorgullece decir que esta fotografía la saqué yo en el Congreso SAC del 2019, cuando teníamos a la Coca-Cola ahí en las mesas, mientras que la carga de enfermedad anual atribuible a las bebidas azucaradas nada más en Argentina es tremenda. 639.000 casos anuales de diabetes, 54.000 de cardiopatías, 4.400 muertes y un costo del 2.8% del gasto argentino en salud, estudio publicado también este año por el IEX. Así que no podemos tolerar este tipo de cosas. Para cerrar, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? Fomentar la educación alimentaria desde temprana edad, abogar por regulación de la industria de ultraprocesados, la ley de alimentación saludable es fundamental, promover y exigir la promoción de alimentos saludables, desde el marketing y desde políticas públicas también. En el consultorio dar sencillas pautas y trabajar en equipo con licenciados, licenciadas en nutrición. No hace falta que seamos especialistas, pero sí podemos hacer una pequeña consejería sobre nutrición. Y por último, visibilizar y dejar de normalizar cosas como las que vimos en la fotografía anterior, que mostraba la Coca-Cola ocupando un lugar en una mesa en un congreso de cardiología. No lo podemos permitir, ¿sí? No podemos seguir normalizando que enfermemos y muramos por la forma que tenemos de comer, ¿sí? Es totalmente evitable, prevenible y tenemos que ser activos en la prevención de esto. Muchas gracias y espero que les haya servido. Bienvenidos, quiero compartir esta charla sobre costo-efectividad en estrategias de prevención cardiovascular. Mi nombre es Mariano Giorgi, yo soy cardiólogo e investigador en economía de la salud y tecnologías sanitarias. Estos son mis conflictos de interés. Y lo primero que quiero abordar son algunos conceptos preliminares, fundamentalmente detallar qué es un análisis de costo-efectividad, que es un término que habitualmente utilizamos y en realidad responde una metodología técnica muy precisa.
En primer lugar, es una forma de evaluación económica de tecnologías sanitarias. Su objetivo general es ponderar el impacto económico y financiero de una intervención farmacológica y aporta evidencia para una toma de decisiones racional. Analiza los efectos en salud desde el punto de vista que los cardiólogos conocemos, es decir, eventos prevenidos, muertes evitadas, años de vida ajustados a calidad, y también considera los precios, más allá del precio de adquisición de un medicamento, sino todos los precios utilizados en los cuidados dados a los pacientes. Los costos de hospitalización, los costos de seguimiento, es decir, el sentido amplio de costos. ¿Qué es costo efectivo? No es sinónimo de más barato como habitualmente se cree. El concepto de costo-efectividad está en relación al beneficio clínico, que es la efectividad clínica, y el costo de una intervención, y correlacionado con la capacidad o la voluntad de poder pagar por ese beneficio clínico que tiene un sistema de salud. Por lo tanto, no es que ahorre, sino que esté dentro de un margen de capacidad de pago que pueda tener alguien. En Argentina esa voluntad o capacidad de pago está relacionada por el PBI, por el Producto Bruto Interno Per Cápita, y habitualmente se considera que algo es costo efectivo si está por debajo de un PBI per cápita. Cosas que hay que tener en cuenta en Argentina. Primero, la información, los estudios de afuera no son extrapolables directamente a Argentina. Lo que es costo efectivo en España es válido para España y no para nuestro país. Hay que considerar costos locales, considerando la inestabilidad financiera que caracteriza a nuestro país, ciertamente los datos epidemiológicos y cómo son los resultados clínicos de los pacientes cuando los atendemos deben ser casi todos de uso local en lo posible. Un infarto no tiene los mismos resultados clínicos aquí que en otro país, incluso en contexto de un ensayo clínico, y en caso que no haya información local, ahí sí utilizar información internacional. Les voy a poner algunos ejemplos relacionados entonces a las evidencias en prevención cardiovascular sobre costo-efectividad. No hay tanto publicado, lamentablemente. El primer estudio es el de Rubinstein y colaboradores del año 2010. Tuvieron como objetivo evaluar la costo-efectividad de algunas intervenciones clínicas y a nivel poblacional sobre la carga de enfermedad coronaria y stroke. Como pueden observar ustedes, los investigadores lo que hicieron fue generaron un modelo en el cual la efectividad clínica la medían en una unidad que se llaman años de vida ajustados a discapacidad, DALIS es el nombre, y tomaron una serie de intervenciones como campañas masivas para prevención de tabaco, reducción del uso de sal en el pan y algunas intervenciones farmacológicas para el manejo de la hipercolesterolemia y de la hipertensión arterial. Los datos de eficacia de cada una de estas intervenciones los tomaron de estudios controlados electronizados, metaanálisis observacionales, y por otro lado, lo que fueron a ver era cuánto impactaba en el término de económico, es decir, consideraron los costos de hospitalización de las enfermedades objetivo, enfermedad coronaria y stroke en Argentina, y los costos de implementación de algunas de estas estrategias, las de reducción de sal o campañas publicitarias y de la estrategia farmacológica de tratar una población con hipercolesterolemia o hipertensión arterial. Los resultados los expresan en este gráfico que se llama plano de costo-efectividad, en el cual tenemos algunas intervenciones que son claramente costo ahorrativas, es decir, están muy por debajo de esa voluntad de pago. Es algo muy positivo esto, y ciertamente bajar la cantidad de sal en el pan y utilizar una estrategia como por ejemplo la de la Polipil resultarían ser costo ahorrativas en nuestro contexto. Y otras estrategias, como las que están observadas acá, están dentro de la capacidad de pago del país, es decir, serían costo efectivas también. El otro ejemplo que es importante para mí resaltar es un modelo que comparó algunas estrategias de prevención cardiovascular utilizando un tipo de análisis específico que se llama modelo de Markov, que es básicamente una herramienta matemática que permite proyectar los beneficios a futuro y el impacto en costos, y evaluaron en este caso estrategias de usar estatinas de alta intensidad en diferentes poblaciones. Básicamente lo que se plantearon un escenario de una población de 35 años o más, tomada a partir de los datos del censo. Fíjense que casi todas las fuentes son de origen nacional,
vieron prevalencia de factores de riesgo por la encuesta, por el estudio Carmela, la incidencia de eventos cardiovascular, la mortalidad, es decir, todos datos locales epidemiológicos que tenemos disponibles, y lo que analizaron fue cómo podían impactar diferentes estrategias, por ejemplo, utilizar estatinas en alta intensidad en función de el riesgo que podía tener, o estatinas en moderada intensidad en función de diferentes criterios de riesgo, y la unidad de beneficio clínico que utilizaron es el QALY, QALY, que son los años de vida ajustados a calidad. En este caso, los investigadores lo que pudieron determinar fueron dos estrategias que eran costo ahorrativas respecto de este umbral o capacidad de pago de Argentina. Una de ellas era utilizar las guías actuales y expandir los criterios de tratamiento a personas que tuvieran 10 a 20% de riesgo por Framingham, por ejemplo, y la otra estrategia costo ahorrativa era utilizar estatinas de alta potencia, digamos, según los criterios actuales. En definitiva, como conclusiones, los análisis de costo-efectividad nos permiten evaluar objetivamente el impacto financiero y su relación con el beneficio clínico potencial, permiten contextualizar acerca de si es posible pagar o no por una tecnología sanitaria, por una intervención diagnóstica. Esto es fundamental de saber. La información debe ser local para que podamos tener un juicio clínico y financiero acomodado a nuestra realidad, y no se pueden dar por válidos estudios de otros países. En el caso puntual de la prevención, la evidencia sugiere que podrían ser costo ahorrativas la estrategia de ponerle menos sal al pan, la estrategia de la polipil, el uso de estatinas de alta intensidad en pacientes con riesgo cardiovascular moderado o alto, pero lo cierto es que estos ejemplos que puse ya tienen sus años y precisamos urgentemente evidencia contemporánea para dar cuenta de este problema. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por la invitación. Yo voy a hablar sobre los determinantes de la salud. Podemos definirlo como las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y mueren. Y estas condiciones determinan experiencias de salud y enfermedad que pueden ser muy diferentes entre países y dentro de los países u otras unidades de análisis incluso más pequeñas como pueden ser ciudades o barrios. Las medidas que tenemos de determinantes no son intercambiables. Usamos usualmente el ingreso, la educación, el trabajo, la riqueza, que usualmente nos muestran algo de información una de la otra, pero no completa. Existen aspectos relevantes que pueden no estar capturados por las variables convencionales que utilizamos para medir los determinantes, como pueden ser los años de educación o las clases de empleos. Y además hay que considerar que cada dimensión puede tener significados distintos de acuerdo a la población o al grupo al que nos estamos refiriendo. Vamos a ver algunos aspectos en relación a estas afirmaciones. La tabla muestra los coeficientes de correlación entre la educación y el ingreso en distintos grupos étnicos y en distintos estudios en Estados Unidos. Lo que vemos es que los coeficientes de correlación indican algún grado de correlación entre esas dos variables, aunque la correlación dista de ser perfecta, y además varía en grupos étnicos y en distintos estudios. O sea, el significado de las dos variables se modifica de acuerdo a la población que uno está considerando. Las figuras muestran el índice relativo de inequidad, que es un índice construido con la mortalidad, la morbilidad y los síntomas, de acuerdo en la comparación entre un nivel educativo bajo y un educativo alto en distintos países europeos, y lo que vemos es que la menor educación tiene significados distintos en términos de salud de acuerdo al país que se considere. No es lo mismo Hungría o República Checa que, por ejemplo, Italia o España, y tampoco es lo mismo su significado en hombres que en mujeres en términos de este índice relativo de inequidad. Las dimensiones no son intercambiables, es decir, las variables significan cosas distintas. La tabla muestra una asociación multivariada entre educación, ingreso y deprivación material con respecto a un estado de salud pobre, muy pobre y enfermedades crónicas. Y lo que vemos es que cada variable predice en el modelo independientemente de la presencia de las otras, por lo cual, si bien las variables se correlacionan, algo, es decir, la información se superpone, no son intercambiables. Cada dimensión mide aspectos distintos. Y además vemos que en la sumatoria, gran parte de los determinantes sociales explican una fracción importante de la muerte a nivel poblacional. La figura muestra las fracción atribuible a la población de distintas causas, de las cuales varias causas son determinantes sociales, como la polución en el hogar vinculada al cocinar con combustible
sólido o líquido, el bajo nivel educativo. Vamos a ver cómo se comportan algunos de estos determinantes en relación a la mortalidad y qué significa. La figura muestra el riesgo de morir ante distintas edades en 1970. Vemos que el riesgo de morir ante los 5 era del 14%, ante los 50 del 28% y ante los 70 del 54%. Esta situación cambió en el 2010, en la cual la probabilidad de morir a todas las edades se redujo en el mundo, con reducciones marcadas, 69% de reducción relativa ante los 5, 33% ante los 70. Sin embargo, esta reducción no fue homogénea. Las líneas rojas muestran la mortalidad en 2010 en los países de bajos ingresos y las líneas verdes muestran la mortalidad en 2010 para países de altos ingresos. Es decir, el haber nacido en un país de alto ingreso determinó una experiencia de mortalidad muy distinta que aquellos que nacieron en países de bajos ingresos. Y no hay una explicación biológica para esto. Esto es puramente el efecto de distintos aspectos o distintas distribuciones determinantes. La figura muestra el riesgo de morirse en distintos grupos de edad entre 1970 y 2010. Digamos, el grupo de la probabilidad de morirse entre los 50 y 69 años, en los dos extremos de edad, en todo el rango de años, perdón, y vemos que la probabilidad de morirse entre los 50 y los 69 años se redujo de un 46 a un 32% en los países de bajos ingresos. La mortalidad en esta edad es esencialmente por enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué pasó en los países de altos ingresos? Eso redujo del 29 al 17%. Si uno lo ve en términos relativos, esto significó una caída del 30% en los países de bajos ingresos, pero del 41% en los países de altos ingresos. Y esto significó, además, que la brecha que era del 37% en el 1970 se amplió al 47% en el 2010. Además, la distribución de los determinantes explica distintas experiencias de mortalidad dentro de los países. Fíjense, cada línea muestra la probabilidad de morirse entre los 50 y 69 años en distintos países y la dinámica de mortalidad, por ejemplo en Rusia, tiene que ver este pico con la caída de la Unión Soviética y la depreciación del rublo, lo que muestra, por ejemplo, lo que pasa en la República Democrática del Congo, un pico vinculado a guerras civiles, o lo que pasa, por ejemplo, en Sudáfrica con el pico vinculado a la insurgencia del Chile. Es decir, que las dinámicas diferentes de la mortalidad en estos países se deben a una dinámica particular en determinantes de la salud. ¿Qué pasa con la mortalidad cardiovascular? Estos son datos a nivel mundial a partir del Instituto de Métrica de Washington. Vemos que la mortalidad cardiovascular a nivel del mundo se redujo, tanto en hombres como en mujeres, en un 30% aproximadamente. Sin embargo, si uno considera el índice sociodemográfico, que es una métrica que considera el ingreso, la natalidad entre diferentes países y la educación, vemos que esa reducción no fue homogénea y que en países de altos ingresos se redujo un 55%, mientras que en el país de bajos ingresos esa reducción fue del 16%. ¿Qué pasó con Argentina? Bien, Argentina tuvo una reducción en la mortalidad cardiovascular un poco mayor que la del resto del mundo en promedio. En Argentina se redujo un 45%, cuando en el mundo se redujo un 30%. Sin embargo, si uno ve lo que pasa en Argentina respecto al otro mundo de alto índice sociodemográfico, vemos que la mortalidad en 2016 es del 310 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el país de altos ingresos es de 174, es decir, persiste una brecha elevada. ¿Y qué pasa dentro de Argentina? La figura fue elaborada vemos que la mortalidad cardiovascular se redujo del 2000 al 2011, pero si consideramos los grupos por nivel de necesidades básicas insatisfechas, siendo el quintilo 1 los niveles menos deprivados, los quintilos 5 el nivel más deprivado, vemos que la reducción de la mortalidad fue más marcada en los grupos más ricos de la sociedad. Algo parecido pasa en la evolución de las tasas de mortalidad por accidente cerebrovascular, también datos de Argentina entre el 2000 y 2011. Vemos que el riesgo de morir por accidente cerebrovascular es aproximadamente un 50% mayor en los grupos más pobres. Otra forma u otra dimensión de los determinantes, la ocurrencia de factores de riesgo en la Villa 31. Esto fue un trabajo que realizamos con la Fundación GESICA, en el cual comparamos la distribución de factores de riesgo en la Villa con lo del resto del país, estimado a través de la encuestación de factores de riesgo, y lo que vemos que en la Villa fue más frecuente el estado de salud pobre o malo, la presencia de dolor severo autorreferido, la presencia de síntomas depresivos severos y el consumo problemático de alcohol. No están las tablas, pero además detectamos mayor prevalencia de hipertensión y de diabetes y obesidad entre los habitantes de la villa. Un foco sobre las crisis económicas. La figura muestra la evolución de la mortalidad ajustada por edad. Fíjense que
vemos dos picos que coinciden con dos crisis económicas en Argentina que usualmente se asocian con políticas fiscales de ajuste. Uno podría pensar el modelo de asociación entre determinantes de la salud como un modelo causal, en el cual los determinantes sociales determinan conductas menos saludables, lo cual conlleva a un aumento de factores de riesgo tradicionales y finalmente estos a un aumento de la mortalidad y menor nivel de salud. Sin embargo, esto no explica completamente la asociación y parecería haber otros mecanismos involucrados. En la medida que puedan ser explicados, interpretados y modificados, se podría interrumpir esta asociación causal. El abordaje, obviamente, de este problema es muy complejo. Desde el punto de vista del médico asistencial, uno debería incorporar una dimensión de la evaluación y toma de decisiones con los pacientes, un abordaje integral e interdisciplinario, en la cual participen no solo los médicos, sino también los servicios de asistencia social, psicología, otros integrantes del equipo de salud, trabajadores sociales de la comunidad, de salud de la comunidad, perdón. Creo que como médicos tenemos un rol social y en este sentido hay que tener posturas claras respecto a políticas de salud que afectan la salud de las poblaciones. Y además, en una dimensión societaria, creo que hay que abogar por la presencia de la salud en todas las políticas públicas de la sociedad. Creo que sería pertinente pensar en monitorear los determinantes sociales. Como conclusiones, podemos decir que los determinantes sociales de la salud son las causas de la causa en la dinámica de salud y enfermedad de las poblaciones, que su abordaje central es político, sin duda alguna. La mayor parte de las modificaciones de los determinantes que hemos visto requieren políticas públicas para solucionarlos. Sin embargo, como profesionales de salud, todos tenemos un rol en su comprensión e incorporación en todas las etapas de cuidado de la salud, de la investigación de los mecanismos para romper las relaciones entre los determinantes y los resultados en salud. En esto la investigación en implementación tiene mucho para aportar. Podría mejorar la salud hasta que se logren soluciones de fondo, que sin duda van a llevar más tiempo, entre ellas la distribución equitativa de la riqueza, del poder, etc. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Martín Oliva. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad de Cardiología, Comité Organizador y Comité Científico por la invitación a desarrollar esta temática de qué estrategias tenemos para reducir la enfermedad cardiovascular en un contexto de falta de recursos. Creo que también la invitación ha tenido que ver con que soy el intendente de Concepción del Uruguay, una ciudad de 80.000 habitantes en el este de la provincia de Entre Ríos. La enfermedad cardiovascular ha evolucionado preocupantemente del año 80 a nuestra época, alentando a cardiólogos de reconocido prestigio, a la OMS, diciendo que el impacto devastador que tendrá para el año 2030 en la población laboral en Países Bajos en ingresos era un signo de alarma. Tan es así que en el año 2010 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos desarrolla la promoción cardiovascular, de salud cardiovascular en el mundo en desarrollo, dando 12 recomendaciones para reducir la carga de la enfermedad cardiovascular global, pero con un énfasis, y acá comienza todo el tema de nuestra charla, promoviendo la relación entre entidades públicas y privadas involucradas en el desarrollo y la salud. ¿Qué decía la OMS ya? Que para el año 2030 las enfermedades cardiovasculares crecerían en los países con ingresos muy bajos. En una publicación reciente de la OMS vemos que las enfermedades no transmisibles, entre las que se encuentran las cardiovasculares, impactan sobre la muerte de 15 millones de personas en la época prematura, entre 30 y 69 años de edad, y que representan 18 millones de muertes en el año. ¿Quiénes corren ese riesgo de padecerla? Aquellos países de ingresos bajos y medios tendrán el 85% de estas muertes prematuras, poniendo en riesgo de esta manera la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en los que se encontraba la reducción de las muertes prematuras en un 33%. ¿Cómo debemos hacer? Los gobiernos y otras partes interesadas tienen a su disposición soluciones de bajo costo para reducir los factores de riesgo modificables. A fin de reducir el impacto de esas enfermedades en individuos y la sociedad,
Hay que aplicar un enfoque integral que haga que todos los sectores, incluidos desde la salud, la finanza, el transporte, la educación, colaboren para reducir estos riesgos de enfermedades no transmisibles y que se promuevan intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas. Esas intervenciones esencialmente pueden llevarse desde la APS o atención primaria. Entonces, ¿qué debemos hacer para reducir la enfermedad cardiovascular en un contexto de falta de recursos? Prevención, modificando aquellos factores de riesgo que denominamos modificables, entendiendo que el tabaco se cobra más de 7 millones de vidas al año, más de 4 millones de muertes por consumo excesivo de sal o 1.6 millones de muertes por falta de actividad física. La promoción de la salud debe ser a lo largo de toda la vida, desde edades muy tempranas. Y aquí es donde viene lo público con lo privado, entendiendo que no debe ser declamativo ni teórico, las sociedades científicas y la academia pueden contribuir, y lo que digan debe aplicarse a la práctica diaria, debe llegar a la persona. Y aquí es donde vemos cómo la política de acción desde un municipio y la provincia podrán reducir el consumo del tabaco, el consumo de sal y favorecer una alimentación sana, favorecer la actividad física o promover la buena salud mental. Tomamos para la reducción del tabaco acciones de, según datos que tenemos del consumo de tabaco en nuestro país. El total del país pareciera que va mermando el consumo, pero, por ejemplo, lo que pasa en nuestra provincia no. Por eso también mostramos que los jóvenes han bajado en el consumo de cigarrillo, pero no son conscientes de que el humo de tabaco sea dañino para su salud. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de propiciar las actividades, como las que tenemos acá, campañas en redes sociales de prevención del consumo de tabaco, certificación de entornos laborales saludables, capacitación de equipos de salud en el nivel primario para que favorezcan la cesación tabáquica. Pero tenemos que ir desde ordenanzas que adhieran a leyes provinciales y nacionales. Eso para todos los municipios de la Argentina, todas las provincias y nuestra nación. Lo mismo con el consumo de sal. Nosotros tenemos que nuestro municipio adhirió a la ley provincial y nacional que la comercialización y producción de alimentos reduce el consumo de sal. Aquí tenemos dos impactos de políticas sanitarias en la ordenanza y leyes que pueden contribuir de una manera a la salud cardiovascular. También, si hacemos una alimentación saludable, propiciando, por ejemplo, ustedes saben que en la Argentina se entregó la tarjeta alimentar para comprar alimentos. Bueno, nosotros capacitamos sobre los valores nutricionales de los alimentos a comprar para promover ese consumo de alimentos saludables. Trabajamos desde la primera infancia y en todos los Zooms, para que, realizando los controles que tenemos en la gente, pero también entendiendo la importancia de adquirir hábitos alimentarios saludables y la importancia de un entorno familiar, favoreciendo así desde esa época también la primera infancia, fomentando esta calidad nutricional desde los municipios también a otras instituciones con las que se colabora independientemente de nuestra administración, como son comedores, merenderos y refugios. En todos ellos propiciamos compras de alimentos en base a la necesidad que tiene el contexto y no, en este caso, unidad de asistencia o bolsón, de acuerdo a lo que se pueda, sino a lo que necesita el contexto. Una embarazada, los alimentos que necesita, adultos mayores, más proteínas y vitaminas. Y también fomentamos la cocina saludable con talleres, este es uno reciente, tratando de que la gente cocine saludablemente. ¿Cómo aportamos a la salud mental? En base a la evidencia de Kupsanki, mostrada en este JAC del 18, en donde todos los aspectos de bienestar psicológico favorecen sobre los parámetros de salud cardiovascular, bienestar psicológico positivo, mejor salud cardiovascular en todos los niveles de la vida, con conclusiones que muestran todo el bienestar psicológico en acciones de vida, en grupos pequeños, si bien no es una publicación sustentable, pero hay tendencia a que eso favorezca. ¿Qué hicimos? Creamos en nuestro municipio la Dirección de Salud Mental, cuyo objetivo principal es que se desarrollen todo tipo de actividades que impacten sobre el menor daño en la salud mental. Hacer más y brindar más atenciones, crear una línea telefónica para atender la problemática psicológica, atender en grupos terapéuticos a las adicciones, que sean esos grupos de fácil inclusión,
desarrollamos micros radiales donde abordamos los diferentes aspectos de la salud mental, abordamos el bullying en colegios primarios y secundarios, y charlamos sobre el consumo problemático de sustancias y alcohol. Estas son algunas de las actividades que desarrollamos en los últimos 2 años. ¿Y cómo creamos entornos más saludables? Desarrollando una innumerable cantidad de kilómetros de bicisenda. Por eso la mejor estrategia, la prevención primordial, primordialmente la prevención a largo plazo, optimizando los estilos de vida, disminuyendo los factores de riesgo, pero desde la infancia a la vejez, implantando esas políticas con acciones concretas, con ordenanzas. Tenemos que tener esta estrategia local, nacional y mundial, legal, por eso las ordenanzas, con acciones concretas sobre la creación de entornos saludables que favorezcan al individuo, a la familia y con una adecuada comunicación. Sin embargo, aun cuando no seamos capaces de alcanzar un sistema ideal, sí podemos llegar a tener un impacto significativo en la enfermedad cardiovascular. En un escenario de pocos recursos, debemos adoptar estrategias pragmáticas que prioricen elementos que con base en una evidencia disponible sean económicamente factibles y tengan la mayor probabilidad de éxito con índices de salud medibles. Lo está haciendo la OMS. Hay un conjunto de intervenciones para enfermedades no transmisibles publicadas recientemente, enfocándose en varios puntos, entre los que nos importa la enfermedad cardiovascular y los entornos de vida saludables. Hay un asesoramiento en un paquete que nos permite abordar a los pacientes con daño cardiovascular, hacer un diagnóstico, tratar, y hay un asesoramiento sobre modos de vida saludables, en los puntos que desarrollábamos recién. Actividad física, alimentación saludable, disminuir el consumo de tabaco, cumplir con estos tratamientos. De esta manera debemos afirmar que la interacción entre sociedades científicas y el Estado, más la academia, pueden ser grandes transformadoras de la realidad sanitaria en el país. La aplicación de los conocimientos, o sea, su transferencia a la vida diaria, a la cercanía de la gente, con el monitoreo y la mensura de los resultados en un seguimiento, demostrará que es efectivo y que se mejora la calidad de vida, aún en contextos desfavorables o de falta de recursos. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos. Bueno, me presento antes que nada. Yo soy la doctora María Rostam, soy médica cardióloga, staff del Servicio de Prevención Cardiovascular del ICVA y miembro del Consejo de Prevención y Epidemiología de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y tengo el agrado de presidir esta mesa con una agradable compañía, que es el doctor Juan José Nieto, que es cardiólogo infantil, presidente de la Sociedad de Cardiología de la provincia de San Luis. Y hoy nos tocó abordar un tema muy importante, tan antiguo como la humanidad misma, de la pobreza como factor determinante de enfermedad cardiovascular. Agradezco enormemente a los disertantes por su generosidad en la disertación de cada uno de los temas y su tiempo puesto en cada uno de ellos. Al doctor Juan José Piñeiro, al doctor Ariel Kraselnik, al doctor Mariano Giorgi, al doctor Javier Mariani y al doctor Héctor Oliva. Nosotros haremos un comentario final, unos comentarios finales al respecto, porque la verdad que parte de toda la disertación fue excelente, no tenemos más que agradecimiento, y bueno, hacer unos comentarios sobre esto que la verdad que me parece muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, doctor Juan, ¿qué opina al respecto? Doctora, muchísimas gracias por colaborar y estar conmigo en esta mesa. La verdad que es un lujo estar con vos y un lujo haber escuchado todas las charlas que han hecho cada uno de los doctores. Han sido charlas fenomenales. La verdad que el análisis que podemos llegar en cada una nos vamos a estar quedando corto en realidad, pero hay cosas que a mí personalmente me han impactado.
me han impactado algunas charlas, como la del doctor Kaselnik, la del doctor Oliva, cómo llegar a la sociedad con todo esto, qué análisis podemos hacer de implementar ciertas leyes para hacer una alimentación saludable. Es tan lindo lo que nos ha tocado, tan amplio, y bueno, muchísimas gracias a usted. Y yo tengo preguntas, y la verdad que esta situación de la virtualidad hace que tengamos esta posibilidad de presentarnos en el Congreso, pero en realidad son profesionales que nos han dado la charla, en el cual haberle hecho las preguntas a ellos hubiese sido tan enriquecedor como ser al doctor Kaselnik sobre cosas que nos habló, sobre los kioscos saludables, sobre nosotros como formadores y cómo estamos formados desde la universidad para llegar a cierta alimentación saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares. Hemos tenido tan poco de formación en cuanto a lo nutricional, y lo refleja la charla del doctor, que nos es muy difícil hacer recomendaciones en nuestros consultorios a nivel privado, público, hacia algunas personas en particular, porque en realidad es como que hemos sido deficientes, y ojalá que las universidades de ahora en más aprovechen estas cosas que estamos teniendo, estos índices de los cuales han presentado cada uno de los doctores, como para decir, bueno, empecemos a trabajar diferente, formemos a profesionales en los cuales sepan de nutrición, sepan cómo alimentarnos, sepan qué decirnos. Es más, nuestras esencias como Latinoamérica han sido dejadas de lado en cuanto a la alimentación. Quedó toda la alimentación básica que hemos tenido como Latinoamérica de lado, sustituida por otros productos multiprocesados, en el cual el colesterol está cada día más elevado, los triglicéridos más elevados, y todo es diferente. Totalmente. Es todo diferente. Sí, existe esa, en realidad, esa falsa creencia de que en realidad por ahí lo orgánico o lo agroecológico es mucho más caro que los otros productos. Hay que abogar por eso, no por lo ultraprocesado y los procesados, que en realidad, dentro de lo que decía el doctor Kaselnik, que me pareció también muy interesante, que dentro de los precios cuidados hay alimentos y bebidas que son súper azucaradas y ultraprocesados. Y me parece que ahí donde nosotros, como a través de las políticas públicas, deberíamos abordar para poder actuar de forma multidisciplinaria para que estas cosas se cambien desde raíz, digamos, ya sea en las escuelas. Nosotros como médicos, pedagogos y educadores también deberíamos actuar a ese nivel, digamos, para poder cuidar a nuestros niños, que son en realidad, en esto de la pobreza y la desigualdad, son los que más afectados están. La infancia es uno de los más golpeados con este aumento del índice de pobreza y de desigualdad y de indigencia, como ya lo había nombrado el doctor Piñeiro, y más con la pandemia, esto se incrementó mucho más. Así que me parece que es muy importante que nosotros, desde esta perspectiva, lo podamos abordar. Y poder así, me parece importante, romper este modelo de asociación causal, donde estos determinantes sociales o determinantes de salud cardiovascular, que pueden ser los factores como psicosociales, como el estrés, la depresión, la angustia, el abandono, que pueden generar como conductas, una reducción de las conductas saludables,
aumentar los factores de riesgo y así aumentar las muertes y también de reducir la salud. Es un modelo de asociación causal que no explica todo lo generado por la pobreza, y ahí donde nosotros tenemos que actuar también como parte de la sociedad, investigando y poder describir específicamente este fenómeno como para poder romper esta cadena y actuar en algunos determinantes que no lo podemos ver todavía, y poder ir de a poquito desenredando esto, que la verdad que es muy difícil, pero desde el acto, desde nosotros como médicos y actuando hacia afuera, podemos llegar un poquito más adelante, avanzar en este tema principalmente, y abogar por la salud en todas las políticas, y monitorear e investigar, que eso es muy importante. Y tener en cuenta que la pobreza no está aparte, sino es un factor más que contribuye a la enfermedad cardiovascular o a reducir la salud en todos sus aspectos. Y lo que decía el doctor Mariano Giorgi, que me pareció también importante, que hay datos, que es importante que nosotros como país tengamos datos locales. No podemos compararnos con España o con otros países de Latinoamérica, con Norteamérica, porque son datos completamente diferentes a lo que nosotros tenemos. Tenemos que tratar de tener datos más locales como para poder actuar. Sí hay medidas costo ahorrativas y costo efectivas, que esos me parecen muy importantes, que es, por ejemplo, reducir la sal del pan, que lo habían nombrado y también lo había nombrado el doctor Krasilnik. Uno de los factores, por ejemplo, la polipil también, y otra de las cosas en esto que pueden reducir es el uso de estatinas de alta intensidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Me pareció que esos son datos también que es importante tenerlos en cuenta cuando analizamos esto de la pobreza, porque justamente tenemos que buscar medidas costo ahorrativas, no solamente costo efectivas. Ahí justamente quería recalcar y yo tomar unas palabritas que acaba de decir. Monitorizar ciertas leyes, ciertas cosas que nosotros ya las tenemos sancionadas, ya las tenemos escritas, cómo llegar a la familia, en cuanto a los kioscos saludables, que también se hablaron, pero monitorizar verdaderamente su funcionamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, nos falta una ley, se hace la ley, se implementa, y a los 2 meses esa ley ya no sabemos si funciona o no funciona. Como sea la de los kioscos saludables, lo digo específicamente porque la nombró el doctor Krasilnik, los kioscos saludables. Sí. ¿Cómo hacemos? Hacemos la ley, la implementamos, dura 1 mes, 2 meses perfecto, y después al chico se le ofrece por el mismo valor una manzana deslucida y un alfajor hermoso, grande, triple, que valen lo mismo. ¿Qué va a optar el chico por querer consumir? ¿La manzana deslucida golpeada o va a querer comer ese alfajor triple bañado en chocolate y con todas las cosas? Es muy difícil. Entonces, el monitorizar cada una de esas acciones, tenemos que estar pendientes todos como sociedad. Nosotros los médicos educando y reeducando, hablando con los maestros, hablando con la familia, y así, bajando al chico para que después ellos nos van a enseñar en la adultez a nosotros a decirnos, no, en vez de comerte un alfajor, comete una manzana. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, y no
no quiero dejar tampoco de felicitar al doctor Martín Oliva, que está en una posición, justamente esto que decíamos de acto, donde él está en una posición donde puede hacer cosas y por lo que nos mostró las está haciendo y que me parece sumamente importante y súper valorable también. Así que es una contribución enorme para la salud en donde él está. Es cierto, es cierto. Gracias. Sí, está implementando varias cosas, que tenga éxito, obviamente, pero principalmente que tenga continuidad, que en el tiempo se vea reflejado todos sus logros que tiene en el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, doctor Juan. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. La Sociedad Argentina de Cardiología presenta la aplicación para dispositivos SAC Móvil. Este lanzamiento de la Sociedad Argentina de Cardiología busca facilitar la tarea cotidiana de los cardiólogos de habla hispana. En nuestra app podrá encontrar calculadoras de riesgo con la información necesaria para saber cuándo y cómo utilizarlas, herramientas de valoración antropométrica, preguntas y respuestas, consensos de la Sociedad Argentina de Cardiología en una versión adaptada para dispositivos electrónicos, ateneos, webinar, casos clínicos interactivos y mucho más material educativo en constante revisión y actualización. SAC Móvil le permitirá también estar siempre en línea con las novedades de la Sociedad Argentina de Cardiología y le acercará la información institucional sobre nuestras áreas, consejos, registros, cursos y propuestas educativas al alcance de su mano. SAC Móvil es su herramienta de bolsillo. Obtenga la versión full en Apple Store o Google Play Store.